Saludos amigos de Tu Sabor Deportivo Podcast. Un placer como siempre estar con ustedes por aquí, por nuestro canal de YouTube, Tu Sabor Deportivo. Recuerda suscribirte y darle a la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que subimos aquí. También nos pueden sintonizar en Anchor FM, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Como siempre, un placer, John San, un servidor, traerles todos estos temas interesantes del mundo del béisbol. Puedes comentarnos ahí debajo para que opines con nosotros. No tienes que estar de acuerdo con ninguno. Ojo, pon tu comentario ahí y vamos a darte tu cariñito también. Y de inmediato pasamos a los miembros de Tu Sabor Deportivo también. Ángel Ivo Castillo y Benjamín Rodríguez. Saludos, muchachos. Saludos. Sí, ¿cómo estás, Ángel? ¿Cómo está Filadelfia? Bueno, Filadelfia está bien, un poco decepcionada con lo que sucedió en el baloncesto de la NBA. El equipo de los 76ers, que parecía que tenían chance de llegar a la final, perdieron en su serie ante el equipo de los Atlanta Hawks y eso ha creado un malestar en la ciudad. Realmente mucha gente molesta. Pero de otro lado, las restricciones por la pandemia han ido desapareciendo. Ya usted puede entrar a los lugares sin el uso de la mascarilla y entonces eso también tiene a la gente contenta de ya regresar poco a poco a la normalidad. Pero todo bien por aquí, gracias a Dios. El saludo para todos ustedes y como siempre un placer estar aquí. Benjamín, ¿cómo está Santiago? Bueno, Santiago de los Caballeros está más caluroso que nunca. Y fíjate que apenas hoy, 21 de junio, inició formalmente el verano. Pero ya nosotros tenemos un calorazo propio del verano hace días. Así que esperemos que los meses por venir, sobre todo julio y agosto, que son los más calurosos, pues no nos dejen achicharrados. Pero más allá de eso, pues seguimos con el calor humano, la lucha contra la pandemia y una serie de temas. Las cosas un poquito difíciles a veces, pero confiamos en la divina providencia de que así como ya en Filadelfia se está saliendo de eso, tal y como señala Ángel, pues lo podamos hacer aquí en la medida en que la población se vacune. Así es, aquí también en Nueva York, la semana pasada se abrió totalmente después de 472 días con las restricciones del COVID-19 y también en Grandes Ligas. Los estadios aquí en Nueva York ya pueden estar a capacidad total. Los periodistas pueden bajar al terreno, tener ese contacto con el pelotero. O sea que estamos viendo que todo está regresando a lo que llamamos normalidad. Por cierto, este podcast va a ser un poco especial. Todos son especiales, pero este va a ser un poquito más. Porque vamos a hablar de un tema que todo el mundo le apasiona y quieren saber quién es. ¿Cuál ha sido el mejor pelotero que ha pisado las grandes ligas de todos los tiempos hasta ahora? Es un tema que ha traído muchas discusiones. Como ustedes saben, el béisbol es un deporte muy complejo, ha tenido varias etapas, muchas personas se guían por eso, dicen, pero que fulano no puede ser el mejor, porque si hubiese jugado en esta época, o fulano en esta época hubiese jugado en el pasado, hubiese sido lo mismo. Bueno, nadie tiene la culpa de haber jugado en su época. Y les voy a poner el mío de una vez, se lo voy a plantear inmediatamente. Para mí, el mejor jugador de todos los tiempos se llama, ese que está enterrado aquí en Hampton, New York, George Herman Ruth, Babe Ruth. Babe Ruth batió 3.42 de por vida, líder de slugging de todos los tiempos, líder de OPS de todos los tiempos, líder de OPS ajustado de todos los tiempos, más de 2.000 remolcadas. Solamente 4 peloteros están registrados con más de 2.000 remolcadas. Hay otro que lo quieren involucrar, pero ese todavía está ahí en asterisco. Pero lo que tenemos registrado en las estadísticas son 4. Pujols, Hank Aaron, Alex Rodríguez y Babe Ruth. 714 jonrones. ¿Cuántos seres humanos tienen 700 jonrones en Grandes Ligas? Hank Aaron, Barry Bonds y Babe Ruth. 2.000
174 anotadas. El hombre, aparte de eso, fue pitcher por unos 10 años en Grandes Ligas. 2.28 de efectividad, 94 ganados, 46 perdidos. O sea, el hombre conjugó las dos facetas importantes del juego, que fue el bateo y el picheo. ¿Qué opinan ustedes, muchachos? Bien, mira, yo quisiera empezar diciendo, cuando tú me planteaste, John, la posible discusión sobre quién sería el mejor pelotero de la historia del béisbol de las Grandes Ligas, yo me puse a pensar en algo que leí alguna vez que escribió Bill James, el famoso padre de la sabermetría moderna, como es denominado, el escritor nativo de Kansas, del estado de Kansas, que fue hasta hace poco parte del staff de operaciones de béisbol de los Medias Rojas de Boston. Él decía que decir que Babe Ruth había sido el mejor era repetir lo que todo el mundo sabía. Y no decirlo era meterse en camisa de 11 varas, porque sí lo era. Entonces, como quiera que uno diga, lo que uno diga sobre si Babe Ruth fue o no fue el mejor jugador que ha pisado un diamante en el béisbol de las Grandes Ligas, termina siendo, vamos a decir, un non-statement, para decirlo en una frase en inglés. Es decir, implica no decir gran cosa para, si se quiere dominicanizarlo o aplatanarlo. Porque es que yo te voy a decir una cosa. Más allá de los números de Babe Ruth, que son espectaculares, incluso debo decir algo. En Estados Unidos, en el ámbito del béisbol, cuando alguien hacía algo grande, traspasado incluso a otros ámbitos, se decía que había hecho algo Ruthian, es decir, algo demasiado grande. ¿Y de dónde ustedes creen que venían eso de Ruthian? O sea, de Ruth, de Babe Ruth. Entonces, es algo increíble en el sentido, pero mi punto va en este sentido, más allá de los números, como bateador y como lanzador, que fue primero, fue un hombre que ganó 94 juegos antes de dedicarse por entero a ser bateador, con una efectividad de 2.24 en la época de la bola muerta, pero fue un buen pitcher. Más allá de los números, que repito, fueron espectaculares, la grandeza de Babe Ruth estuvo en el cambio que hizo en el juego del béisbol. Y aquí me permito brevísimamente indicar por qué. Miren, cuando Babe Ruth surge como bateador, que da esos 54 cuadrangulares en 1920, si mal no recuerdo, me puede corregir John o cualquiera de los muchachos. Bueno, tengo la estadística aquí. Efectivamente, cuando Babe Ruth da 54 cuadrangulares, nada más y nada menos que en su primer año con los Yankees de Nueva York en 1920, eso causó una tremenda conmoción en el béisbol, porque resulta que antes de eso el líder de cuadrangulares podía ser alguien que diera menos de 10 cuadrangulares. Es más, ustedes quieren saber, el equipo de Connie Mack, los Atléticos de Filadelfia, tenía un jugador de la tercera base llamado Frank Baker, y ustedes saben cuál era el apodo del Frank Home Run Baker. ¿Saben por qué el apodo? Porque fue 4 veces líder en home runs de la Liga Americana. Pero adivinen con cuánto, con menos de 10 las 4 veces. O sea, ya se ganó el apodo de Frank Home Run Baker por liderar la Liga Americana en home runs de 4 veces, pero con menos de 10. Entonces ahí empezó a operar el cambio de Babe Ruth. Pero donde fue la influencia grande de Babe Ruth fue después de 1920, porque en 1920 es el año que se descubre la conspiración del equipo de los Medias Negras de Chicago en la Serie Mundial del año anterior contra los Rojos de Cincinnati, que 8 peloteros fueron suspendidos de por vida por haberse asociado con apostadores para vender la Serie Mundial, incluyendo 2 posibles futuros salones de la fama, que eran Joel Descalzo Jackson y Eddie Cicotti, un pitcher nudillista. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento el béisbol cayó en un gran descrédito y los rescataron 2 cosas.
Fuera del terreno de juego, la creación de la oficina del comisionado de béisbol, que recayó en poderes del juez Kenneth Mountain Landis, que aunque fue un racista y yo estoy totalmente en su contra por eso, pero hay que reconocer que rescató el juego del béisbol del descrédito, sacando a los ladrones, sacando a los impostores, y dentro del terreno de juego, la figura del béisbol la revoluciona Babe Ruth. O sea, quería decir eso, que más allá de los números que están ahí a la vista de cualquiera, la influencia de Ruth va más allá en lo que fue la popularización que logró el béisbol en los 20 y los 30. Ángel. Sí, realmente comparar jugadores de épocas distintas resulta muy difícil, pero es lo que le toca a uno. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Yo creo que Babe Ruth cambió el juego. No lo vimos jugar, obviamente, pero los números están ahí, la historia está ahí. He visto algunas películas. Yo sé que ustedes también han visto películas de la vida de este hombre, que fuera del terreno fue un poco desorganizada la vida de él, pero en el terreno fue en su momento lo mejor y lo más grande que había pasado en el béisbol. Y yo creo que cabe resaltar que cuando hablas del pelotero y cuando miras a Babe Ruth, su contextura física, él no tenía esa anatomía como que te podía decir que el tipo iba a ser un tremendo atleta. Sin embargo, se convirtió en el mejor y lo hizo en base a mucho trabajo. Y algo que hay que también resaltar es que estamos hablando de un hombre que vino de tener una niñez muy difícil. Fue una niñez sumamente precaria para él. Vivió durante un tiempo en un orfanatorio, o sea que la vida de Babe Ruth no fue del todo fácil, y llegar a convertirse en la figura número 1 del béisbol, yo creo que es algo que también que tenemos que resaltar. Él conjuga lo que tú decías, John, lo que ha dicho también Benjamín, lanzador durante un tiempo, luego se dedicó al 100% como bateador, y por eso y tengo que mencionar a Shohei Ohtani, cuando vemos a Ohtani lo que está haciendo ahora, y entonces nos trasladamos a la época de Babe Ruth y vemos lo que este hombre hizo, entonces nos damos cuenta que en sentido general, él tiene que ser considerado el mejor pelotero en la historia del béisbol de Grandes Ligas. Así es, pero hay un asunto en relación a Ruth. Muchos entendidos del béisbol han querido encasillarlo en su época. Como decía Benjamín, no era muy común ver el cuadrangular en esa época. Muchos dicen, pero él jugó en la época de la bola muerta, los estadios eran más pequeños, que no es lo mismo ahora, pero como yo decía al principio, no tiene la culpa de haber jugado en esa época. Segundo, esas son las condiciones que existían. O sea, el talento de Ruth, si nos ponemos a hablar sobre eso, trasladándolo a la época de ahora, con la preparación que tiene un pelotero que no es igual que antes, y ustedes lo saben, no es lo mismo lo que tienen los peloteros de hoy día a lo que tenían los de antes, que incluso antes no existía esa cantidad de dinero. Muchos peloteros de Grandes Ligas tenían que dedicarse a hacer otros trabajos en el invierno para poder subsistir. Y la preparación no era la misma, el ejercicio, las vitaminas, etcétera. Por eso, cuando traigo la comparación eterna del dominicano, Pedro Martínez y Marichal, ustedes saben que todo el que le gusta el béisbol termina en algún momento de su vida contestando esa pregunta. Yo digo, bueno, para mí, Pedro Martínez ha sido mejor. Muchos dicen, pero él no hizo lo que hizo Marichal de tirar 16 entradas. Sí, pero eso era esa época. Marichal no lo hubiese hecho ahora, en esta época. Entonces, conjuga sencillamente, yo lo pongo tan sencillo como eso, picheo y bateo, y como dice Benjamín, cambió el juego. Ruth es la referencia del béisbol. Sí, yo también creo una cosa, John, ahora que tú dices eso de las épocas. Mira, lo primero es que ningún jugador inventa épocas. Las épocas o las etapas en el béisbol vienen influidas, si tú quieres, por factores externos. Es decir,
Cuando Babe Ruth era pitcher, hasta 1918-19, era la época de la bola muerta. Luego, en 1920, sobre todo a raíz de la muerte de Mark Chapman por un pelotazo, el shortstop de los Indios de Cleveland, que murió por un pelotazo que le propinó Carl Mays en el Yankee Stadium, ¿no?, de la ciudad de Nueva York, si mal no recuerdo, un 16 de agosto de 1920. Lo recuerdo porque es una fecha patriótica dominicana, ¿no? Es como una especie de ejercicio de memoria. Bueno, a partir de ahí se decidió poner fin a una serie de prácticas. Es decir, lo primero es que todos los pitchers ensalivaban la pelota, número uno. Número dos, los pitchers oscurecían la pelota, la vivían pasando por superficies, digamos, negruzcas, oscuras, cosa de que se oscureciera más y fuera más difícil para el bateador verla. Las pelotas, cuando un pelotero daba un foul, no, los fanáticos no podían quedarse con ella, tenían que devolverla y volvían a ser utilizadas. Aunque estuvieran negras y tuvieran lo que usted quiera, se seguían utilizando. Se utilizaban muchísimas otras sustancias. Ahora se habla de las famosas sustancias pegajosas, pero aquello en aquella época era peor todavía. Bueno, entonces lo que quiero decir es que una serie de prácticas a partir de 1920 fueron suspendidas, fueron prohibidas, y entonces eso dio lugar a que la pelota fuera totalmente blanca, se viera mucho mejor, y entonces se dice que comenzó la época de la bola viva. Ahora yo pregunto, ¿Babe Ruth fue que hizo eso? No, no fue Babe Ruth. No. Fueron sencillamente circunstancias del juego. Cuando se implementa la pelota, la era de la pelota viva a partir de 1920, los dueños de Grandes Ligas se dan cuenta de que el deporte explota en popularidad, suben las asistencias a los estadios. ¿Y qué hicieron? O seguir permitiendo que se jugara en ese estilo. O sea, dejaron, como quien dice, que Babe Ruth llevara el juego donde lo quisiera llevar, al puerto donde lo desembarcara. Vamos a decirlo así. O sea que, en otras palabras, con esto lo que quiero decir, John, es que ningún pelotero inventa una época. Por ejemplo, se habla mucho de los jonroneros en la época de los esteroides. Y usted dice, bueno, el consumir esteroides necesariamente implicaba que todo el mundo diera de cuadrangular. Yo recuerdo que mi buen amigo, que en paz descanse, Ángel María Blanco Vera, un conocido anotador del equipo de las Águilas Ibaeñas y compilador, no sé si ustedes lo oyeron mencionar. Sí, claro. Él decía, ok, dale esteroides a Rafael Beliar, a ver si va a dar 40. Lo que quiero decir con esto, señores, es que el que es bueno en su época, y eso pasa en todos los ciclos. En el béisbol ha habido diferentes ciclos y eso podría ser incluso tema de otra conversación, yo. No, y también, muchachos, yo creo que es entender, como ya hemos hablado sobre, los peloteros no nacen cuando quieren. O sea, usted no puede restarle méritos a un pelotero como Babe Ruth porque él jugó en aquella época y no juega en esta. Hay una cosa que también hay que tomar en cuenta. En ocasiones yo he tenido conversaciones con algunos amigos en donde ellos me dicen, ustedes los amantes del béisbol son diferentes al del baloncesto. Para el del baloncesto, el mejor jugador de la historia es siempre el que está reinando en la época. Entonces él dice que nosotros los fanáticos del béisbol siempre creemos que el pelotero de antes, el pelotero de los años 40, 50, 60 es mejor que el de ahora. Miren, yo le voy a decir una cosa. Con lo poco que tenían esos peloteros y la durabilidad que tuvieron y los que tienen los de ahora, y ver que se lesionan de cualquier cosita que les pase, ahí es que usted se da cuenta realmente de qué tipo de atletas estamos hablando cuando mencionamos a Babe Ruth, cuando mencionamos a un Stan Musial, cuando mencionamos a peloteros de esa categoría.
estamos hablando de épocas muy distintas, entonces para una cosa quieren resaltar lo de las épocas, pero para otra quieren minimizarlo. Yo pienso que poniendo todo junto, cuando hacemos realmente un balance global, cuando usted mira las carreras de esos peloteros como Babe Ruth y otros de aquellas épocas, se da cuenta rápido que tenían algo especial que los de ahora no tienen. Por ejemplo, por mencionar por segunda vez a Shohei Ohtani, él está haciendo algo parecido a lo que hizo Babe Ruth. Es imposible que él llegue a tener una carrera tan larga como la que tuvo Ruth, y es imposible que llegue a tener los números que tuvo Ruth, porque realmente lo cuidan tanto hoy en día que luego de un partido como bateador designado lo descansan, luego de lanzar tantos picheos lo sacan. O sea que son épocas muy distintas y por eso caemos ahí en lo mismo, que comparar peloteros de épocas distintas es un poco difícil, pero la realidad es que las comparaciones siempre van a estar ahí. Así es, y eso de cuidarlo hoy día, aparte de las lesiones, es la inversión que se hace y es lógico. O sea, en esa época no existía esa cantidad de dinero que se daba, por eso ustedes Sí, pero sí, John, pero disculpa, yo sé que la diferencia es grande, pero también el dinero que ganaba un pelotero como Babe Ruth en la época era un buen dinero. Sí. Pero quizás no lo veían de la misma manera el negocio, o sea, de la inversión, no se veía quizá que iba a ser un peligro y demás. No existía el mismo pensamiento, cuestión de la época. Pero como te digo, o sea, estoy de acuerdo contigo, no se pueden comparar las épocas si trajiste un buen comentario, porque cada época va a tener su cosa positiva y su cosa negativa. Un ejemplo, en la época de ahora no se usa que un abridor vaya, un abridor va a 9 entradas y eso ya es un acontecimiento. Antes, hace unos 30, 40 años, eso era algo normal. O sea, es que precisamente, eso que tú dices de las épocas, es lo que hace que, por ejemplo, la comparación eterna entre Pedro Martínez y Juan Marichal pierda cierto sentido, porque la gente dice, don Juan Marichal completó 244 juegos en su carrera. Pedro Martínez completó apenas 46. Estoy hablando de memoria, pero creo que esas son las estadísticas. Entonces tú de ahí deduces que necesariamente don Juan Marichal era mejor. Pero si esa es la comparación que vamos a tener, entonces no ha habido mejor pitcher en el béisbol que Cy Young, que completó 753, más del triple de Juan Marichal. Ahora, tú tienes que tener en cuenta que Cy Young, Denton True Young, Cy Young, Cy era apócope de Cyclone o Ciclón, ¿verdad? Denton True Young jugó en una época hasta 1893 en que el pitching box estaba todavía más cerca del home plate. Estaba a unos 45 pies del home plate. Y a partir de 1894 fue alejado hasta la distancia actual. Entonces, lo que te quiero decir es que hay una serie de factores que tú tienes que tomar en cuenta antes de irte solo por estadísticas de acumulación o por una estadística específica. Tú tienes que tomar en cuenta los diferentes contextos que son cambiantes, que son muy variantes en el juego. Don Juan Marichal tiró 244 juegos en Grandes Ligas completos, porque desde que estaba aquí con la Fuerza Aérea de Ramfis Trujillo, era completando juegos, si tú quieres, desde que estaba allá en Montecristi, en su pueblo natal, por ahí por Manzanillo, jugando con equipos locales y cosas de esas. O sea, lo que te quiero decir es que los contextos son muy cambiantes en las diferentes épocas y por eso cada estadística tiene un valor relativo según las épocas. Sí, las épocas te exigen diferentes cosas. En aquella época de los años 60, hablando sobre Marichal y la comparación con Pedro Martínez, era algo normal, o sea, eso era lo que se le exigía a un lanzador, que si iniciaba su juego lo completara. No siempre lo completaban, pero casi siempre iban profundo en los partidos. Y cuando hablo de profundos, por ejemplo, por lo menos 7 entradas. Hoy en día no, hoy en día el lanzador tira 5 o 6 innings y ya hizo su trabajo. Entonces, por eso
y otras situaciones que se dan por el cambio de época, resulta un poco difícil hacer ese tipo de comparaciones, pero hablando o quedándome yo con uno de los, si ustedes me preguntan, yo creo que Pedro Martínez fue tan excitante como lanzador en su época y dominó esa época de tanto bateo donde realmente los esteroides estaban en sus buenas. Y yo creo que Pedro Martínez al final, cuando usted mira los números en sentido general, quedó por encima de don Juan Marichal. Sí es, y muy de acuerdo contigo, Ángel. Y quedó por encima, sí. John, quedó por encima en el dominio de la ofensiva tal y como estaba en la época en que a él le tocó lanzar. Así es. Por ejemplo, la temporada más emblemática, si tú quieres, de eso, la que mejor muestra eso, es una de esas dos de 1999 o 2000, del 2000 me parece. Pedro tuvo la efectividad en 1.74 y el resto de la liga en cuánto, en 5 puntos qué sé yo cuánto. O sea, en otras palabras, a todos los lanzadores de la liga le estaban dando y duro. Incluso ese año yo creo que Roger Clemens tuvo la efectividad como en 4.60. El juego de estrellas, ¿recuerdan? En 99 en Boston. O sea, cuando sí, Pedro ponchó los 3 bateadores. Maguire. Lo que queremos decir es que Pedro dominó el juego de la época en que a él le tocó lanzar. Y lo hizo mejor que don Juan Marichal, aunque a la gente no le guste. Sobre todo a la gente de aquella época. Por ejemplo, tú hablas con el don Osvaldo Virgil, que todavía está ahí vivo, gracias a Dios, a sus 89 o 90 años, y te dice que para él eso no es discusión. Tú hablabas con don Cookie Córdoba, que en paz descanse, y te decía que para él eso no era discusión. Todavía hablas con Rico Carti, que está ahí vivo, y para él eso no debe discutirse. Y uno los entiende porque cada quien con su época. Tú sabes que cada quien considera aquella frase de que todo tiempo pasado fue mejor, muchachos. Así es. Y miren, si nos vamos a estadísticas de última generación, yo chequeando a Ruth, lo supera hasta ahí. Señor, ese tipo tuvo un WAR, hablando ya de sabermetería, de 183.1. O sea, dominó el slogan, el OPS, el OVP. Eso es para que si los sabermétricos o las personas que les gusta el juego de esta época, también vean que el hombre es el más duro a nivel de también. La prueba de que una estadística funciona es que ve Ruth lidera en ella. Sí, de ahí para adelante tú puedes hacer todos los cálculos que quieras. Le digo sí, también, esa es la definición de todo. Y yo me imagino que los que votan por Mike Trout todos los años seguían de eso y tienen a Ruth como el mejor, porque tiene el mejor WAR de todos los tiempos. Porque ellos lo resumen ahí con el WAR. Más nada. No le hablé de esos tipos de slogan, ni naveraje, ni nada. Esos tipos dicen, vamos al WAR. Ahí sí, lo cual yo entiendo también es un pequeño error. Yo respeto mucho al sabermétrico. Entiendo que las analíticas han traído algo nuevo al juego y cada equipo hoy tiene que manejar eso. Pero enfocarse solo en el WAR, yo también pienso que es un poco injusto. Los partidos, los juegos, los jugadores, usted tiene que sentarse a verlos. Y a veces, señores, en béisbol, eso es mentira que los números hablan por sí solos. Hay números a veces que mienten, créanme. ¿Qué usted dice, Benjamín, sobre eso? Mienten los números, mienten. Mira, en concordancia con lo que dice Ángel, el WAR o las WAR, las victorias sobre el nivel de reemplazo, lo primero es que no hay unificación. Baseball Reference tiene un tipo de WAR. Yeah. Fangraphs tiene un tipo de WAR. ESPN tiene otro. Dije 3 ahí, puede que haya más. No son iguales ninguno, ¿eh? Yep. Incluso el de Fangraphs creo que favorece más a los pitchers. Entonces, lo que quiero dejar dicho es que si no hay unidad de criterios entre ellos, entonces tiene que ser eso lo que necesariamente determina. No, son una herramienta
para tú valorar, pero no la única. Ahora, eso sí, digo que sí son una herramienta porque negarle utilidad sería perderse en lo claro, no. Eso llegó y llegó para quedarse. Ahora, es una cuestión, como dice Ángel, siempre tendrá mucho valor el tú ver los juegos, el tú ver el jugador en determinadas situaciones. O sea, es una combinación de factores. Ahora, muchachos, hay una cosa. Es fácil decir que Babe Ruth fue el mejor. Lo que no es tan fácil es decir quién fue el segundo mejor. Ay, pero vamos a dejarlo para la próxima eso. Gracias, amigos de Tu Sabor Deportivo Podcast. Se quedó encendido. Y si tú tienes el segundo mejor, escríbelo ahí, porque vamos a hacer un podcast sobre eso. Fuera de Ruth, ¿quién ha sido el mejor? Es cierto. Hay que hacerlo, muchachos. ¿Están de acuerdo? Oh, pero seguro. Hay que escoger el otro, porque Ruth ya es otra cosa, el segundo mejor. Ya lo saben, señores, síguenos YouTube, suscríbete, dale a la campanita, Anchor FM, Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Hasta el próximo capítulo.